con respecto a la mente, apuntan hacia la cabeza, pero la mente Ujú. no está solo en la cabeza. Donde está la imagen del extremo superior derecho, donde dice protón, electrón y Otro. neutrón, ¿sí la ubicas? Sí. Ok. Vas a ver que los electrones son los que giran, son los dinámicos. Están Ujú. girando. Estas bolitas que vemos que están girando en elíptica y no en una esfera del mismo diámetro, sino en elíptico, son como si fueran los planetas. La Tierra gira 24 horas, le da una vuelta sobre su propio eje y 365 días le da la vuelta al Sol. Otro. Y lo mismo va a ser Venus en otra velocidad y Mercurio y lo demás. ¿Qué hace que estos planetas estén girando siempre a la misma distancia y no choquen entre sí? La energía que envía el Sol a través de esa fuerza que nosotros llamamos como electromagnetismo. Mismo. Magnetismo, acuérdate de los imanes, ¿no? Tiene esa capacidad Ujú. de mantener a cierta distancia. Los electrones y los protones, que están ahí con el color azul y rojo, son los que dan la fuerza del electromagnetismo para que los planetas estén girando. Así como es afuera, también es adentro. Nuestras células, si llegamos a la parte con un microscopio común, podemos observar, porque esto es más pequeño todavía, si vamos a la parte nano, nano, micro, micro, vamos a ver que dentro de los electrones, dentro de los protones, también hay micros. Bueno, pero Ujú. vamos a aterrizarnos aquí. Todas nuestras células tienen miles de átomos y estos átomos están compuestos de electrones que están girando a través del centro. Cuando un electrón pierde ese electromagnetismo, va a chocar con otros electrones. A esto la ciencia le llama radical libre u oxidación. Por eso es que por ahí nos dicen, la sábila o la manzana tiene tantos antioxidantes. ¿Qué es Mm. antioxidante? Es una sustancia que le va a devolver el electromagnetismo a esos electrones de esas células que conforman ese órgano o ese tejido para que vuelva a funcionar armónicamente y cumpla con sus funciones biológicas para lo que fue creado. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que la van programando su mente con mucha preocupación, exceso de análisis, desde pequeño y sigue la preocupación, no van a pasar muchos años y su páncreas, el 4% del páncreas, nada más el 4% es materia. Lo demás, 70% es agua y 26% son espacios vacíos que están ocupados por pensamientos. Mm. Vamos a dejar hasta ahí lo de los pensamientos. Luego vamos a entender por qué es esto. Y 26% son espacios vacíos. Hay un espacio vacío afuera que se llama la nube, hablando del asunto del Internet. Mm. Cuando en la primera ocasión que mi laptop hace muchos años andaba descomponiendo, la llevé con el técnico y me dijo, voy a respaldar todo lo que tienes en tu disco duro en un USB para que no se pierda esa información. Le dije, oye, pero tengo muchos videos y mucha literatura y mucha información en mis correos. Me dijo, Ajá. no, eso no hay problema, ese no se pierde, está en la nube. Yo dije, ¿cuál nube? Ahí es donde yo entendí esa nube externa que no la veo, pero ahí están los pensamientos. Se va a enlazar con la nube interna de cada una de mis células que está llena de pensamientos. ¿De qué pensamientos? Los que yo voy imprimiendo cuando mis dientes empiezan a tocar el esmalte de los dientes, que es la capa más externa
de la corona de los dientes, allá hay un material hecho de hidroxapatita, que luego te voy a mostrar una figura de la hidroxapatita, que son piramidales. Por esa razón los mayas, los aztecas, los incas, los egipcios construían O sea, pirámides, pirámides porque las pirámides son centros de de energía, ¿no? almacenamiento de información, tienen esa capacidad de mantener esa información de una manera armónica. No sé si sepas, pero puedes googlearlo. Te metes a Google y pones, quiero comprar pirámides, y te va a sumar ahí a una serie de personas que venden pirámides de diferentes medidas. O sea, pirámides hechas de alguna de madera, otro metal, y tú metes una fruta dentro de la pirámide, se va a conservar mejor y por más tiempo que si estuviera en la nevera. O porque también venden unas para dormir, que Igual, no sé cómo se llamaban, pero para dormir. sí, Metes tu cama claro, ahí y ahí te duermes. vas a tener un sueño armónico, porque tus electrones de tu materia van a estar en armonía por esa energía que le está dando esa pirámide. Bueno, en Ujú. todo nuestro cuerpo no existe más hidroxapatita, que son moléculas piramidales, no existe más que en el esmalte de los dientes y en un En el aire. huesito que está entre la glándula pineal y el cerebelo, que está Ujú, arribita del agujero occipital. mm, Imagínate el cráneo, está el agujero occipital, el hueso del occipital tiene un agujero. ujú, Dentro de sí. ese agujero, lo que está mirando hacia ese huesito, en la cola del esfenoides, está ese huesito, que es como fuera una concha de mar, esa forma tiene. Está el odontoide 33, odontoide, odontón. Las Ujú, escuelas no se llaman de dentistas ni de dentisterías, se llaman de odontología. orgía. Ahí le cambiaron el nombre para despistar, para no relacionar. Tenemos 32 odontones en la boca y el Ujú, 33 está en el axis, que es la segunda vértebra cervical. Ese odontón, si vemos la imagen, tiene la misma forma de un odontón llamado premolar. Los mm, premolares son los que le siguen los caninos. Bueno, cada contacto que hacemos entre los dientes, entre sí, los de arriba con los de abajo, como si fueran antenas que perciben, graban y retransmiten al diente 33 y ahí lo envía al a ese cristalito de hidroxapatita que está entre la glándula pineal y el cerebelo y se va imprimiendo. Es precisamente esa área del subconsciente que tiene capacidad de almacenamiento de memoria de miles de gigas de información, no megabytes, no gigabytes, digas. miles. O sea, puede almacenar infinidad de información. Tiene forma de un espejo de dos caras. A ver, los espejos que tienen del lado del frente ves y del lado de atrás también ves. Bueno, el que mira hacia el cerebelo está toda la información de mi vida, mis vidas pasadas. Te lo repito, de mis vidas pasadas. Y el que mira hacia la pineal es la De información esto. que se graba desde el momento que yo pongo los pies en la tierra y a los 6, 7 meses ya salen los dos primeros dientecitos, empieza a percibir información y se empieza a grabar. De allá en adelante, a los 2 años, ya están todos los dientes infantiles, el bebé y empieza a decir frases. Quizás yo no le entienda, pero ya dice frases. ¿Qué frases va a decir? Las que haya percibido del entorno. De ahí es que los hindús, eh, hay una comunidad de hindús que yo escuché por Ujú, primera vez que dicen, tu mente no es tu mente.
¿Por qué no es tu mente? Porque no tú la programaste, no la trajiste al aterrizar. Fue programada por un medio externo. ¿Y ese medio externo quién lo conforme? Pues el lugar donde vas creciendo con las creencias y costumbres de ese lugar. Acá se involucran las creencias de papá, de mamá, de la tía, del hermano con quien yo esté creciendo. Y por supuesto, los medios de comunicación, que muchos bebés desde chiquitos los paran frente a la tele para que no den lata y están programando esa mente. Peor aún, si los papás tienen algo de solvencia económica, a los 3 años ya le dan un celular para que esté pegado al celular viendo agresiones y competencia en forma de caricaturas, pero todo es agresión y competencia, no es cooperación, no hay una vigilancia de qué es lo que mi hijo está programando en su mente. Bueno, en esta gráfica que estamos viendo, donde dice dinámica grupal, es cómo se programa esa mente. Algunas personas las van a programar como oficiales en la lámina que estás viendo del lado superior, del lado izquierdo, dice oficial. ¿Cómo se programa un oficial? Para conservarse en el poder, para tener siempre el mando. Va a emitir o elaborar leyes a su conveniencia para conservarse en el mando. Si no cumples con esa ley o esas normas de conducta que yo impongo, ya sean de la casa, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, hay leyes, me gusten o no. Si no cumplo con ellas, voy a ser suspendido o eliminado, excomunión. O hay una coacción económica. Si ya llegaste tarde varios días, te voy a rebajar tanto de tu sueldo. Y así sucesivamente. Hay coacción y control de la burocracia física, de la cultura de la información. ¿Qué te voy a dar como información? La que a mí me convenga. No sé si sepas, pero en la década de los 60, en todo Latinoamérica, la Fundación Rockefeller, que es una de las 6, 7 familias que dominan el planeta, Al mundo. destinaron millones de dólares para hacer una investigación, un estudio de mercado de qué tipo de programa de estudios iban a darle a Latinoamérica. Yo me Ah, pregunto, ¿por qué un extranjero va a decidir qué tipo de educación va a elaborarse? Y así fue hecho. Todo Latinoamérica se programaron planes de estudios para que sean empleados y no empresarios. ah, ¿Quiénes son los empresarios, los pocos empresarios mexicanos? extranjeros. Los que mandan a sus hijos a estudiar al extranjero. Grandes capitalistas hacendatarios que tenían la capacidad económica para enviar a sus hijos al extranjero. Entonces se va haciendo una cadenita que continúa. No sé hasta cuándo va a parar esto, pero bueno. Estoy regresando. Los oficiales son los que programan para tener esta actitud. ¿Quiénes son? Normalmente es el hijo primero. Imagínate que tienes un papá y una mamá, que alguno de los dos manda, ya sea papá o mamá. ¿Qué hace el hijo primero? Va a observar o va a escuchar quién es el que manda y me alío con el que manda. Yo no me voy a aliar con el perdedor y voy a imitarlo. Entonces, ese papá o esa mamá va a ser mi ejemplo a seguir. Es mi espejo que yo voy a repetir. Entonces, ese hijo o hija se peina como se peina mamá, si es que mamá manda y papá es el que compite por el mando o es obediente de ese mando. Entonces, ese hijo primero va a tener una característica de Oficial. oficial. ¿Por qué digo oficial oficial? Porque nació hijo primero y se alió con mamá primera
o papá primero, que es oficial. Entonces va a ser doble oficial. Pero si en esa relación de papá y mamá no hay oficial, uno es natural y el otro es oscilante, ese hijo primero va a tener características de oficial y de natural si es que algún adulto es natural. Entonces va a tener una mezcla de oficial por ser hijo primero y, Ujú. y natural porque salió con mamá natural. Pudiera ser papá natural. Entonces tiene de estas dos, se mueven estos dos bandos, como oficial y como natural. Pero si yo tengo papás oscilantes, que se da el caso, los dos son oscilantes, no tienen iniciativa, son disponibles, conformistas, pendulantes, obedientes, se mueren de miedo, piensan mucho las cosas y no actúan, ponen pretextos siempre, tienen su casa hecho un desastre, todo sucio, todo fuera de lugar, llegan tarde, les va mal en todo, quejándose toda la vida, así es el oscilante. Entonces, hay matrimonios o papás y mamás que son oscilantes los dos. Y si nace el hijo primero desde los 7, 8 años ya manda a papá y a mamá por su característica de oficial. Si me estás... Sí, sí, de hecho venía todo eso en el libro, ya lo leí, Ok, bueno. ya me lo aventé todo. Entonces, vamos con el hijo segundo, siempre del mismo sexo, porque si nace un hombre primero y luego una mujer, la mujer vuelve a ser oficial. ¿Por qué? Porque por sexualidad, los juguetes del primero los va a heredar el segundo si es del mismo sexo. Los juguetitos que yo jugué en mi infancia, pues Ujú. eran de hombre, de macho, de montar un caballo, de manejar un coche, te estoy hablando de 1951. Cuando nace mi primera hermana, que nació de quinta, primero fueron 4 varones y de la quinta fue la mujer, ella le compraban muñequitas y cositas femeninas, entonces ya no competía con los varones, pero sí compitió mi hermano segundo, que le llevaba año y medio el primero, porque heredó los juguetes y la ropa. Ya ves que los niños van creciendo muy rápido, entonces la ropita del primero está todavía entera, entonces la va a heredar el segundo. Ajá. ¿Cómo se siente el segundo? Como un competidor que va a estar siempre viendo cómo le quita el poder al primero. Por eso ponemos ahí renovación. Quiere renovar, derrocar al de arriba. Ahí lo ponemos a competir, a desactualizar al oficial. Él va a tener su propio idealismo, va a tener su mística. ¿Qué va a usar? Se va a hacer clandestino. ¿Sí entiende la palabra clandestino, verdad? Bueno, el significado que yo entiendo es como tipo como de contrabando, así como algo que no, Oculto. oculto, Se va a guardar para sacar información de en qué está fallando mi hermano o el oficial para agarrar el fallo y mostrárselo a papá o mamá. Entonces me empiezo a comportar como clandestino. Ujú. Cuando yo vea que ya tengo información suficiente, entonces protesto para derrocarlo, para que lo cambien y yo suba. Esto en los Mm, reinados. ¿Quién heredaba el trono del rey? Pues el hijo primer primero. hijo. ¿Y qué Bueno, hacía pero el si hijo era hombre. segundo? Pues se movía para que el otro se enferme, se muera y yo pueda ocupar su lugar Ujú. o se convertía en su enemigo. Bueno, vamos a un lado de los reinados. En la actualidad, normalmente el hijo primero del mismo sexo, con una relación de 2, 3 años entre ellos, siempre el primero no se lleva bien con el segundo y se comportan de una manera totalmente diferente. El oficial es muy puntual,
muy conservador, se viste de manera conservadora. Un oficial no sale a la calle si no está bien vestido, sea hombre o sea mujer. Cuida las palabras que utiliza. Le gusta utilizar palabras rebuscadas para que vean los demás que él ha estudiado mucho, para que lo respeten y mantenga una imagen de una persona superior. El natural, como es, todo lo contrario. Va a usar palabras comunes y corrientes. Son los que adoptan los modismos que salen hace algún tiempo, porque tú habrás escuchado por ahí, se puso en moda una palabra con la que no estoy de acuerdo, de buey. Mm, Entonces todo mundo se habla, bueno, no todo mundo, todos los naturales hablaban de buey. Los oscilantes también, porque oscilan de un lado para el otro. Pero los que no adoptaron la palabra buey y la criticaban eran los oficiales. Y así hay una serie de modismos que van saliendo. Entonces el natural es el que, aunque sea varón, se va a poner aretes, se va a dejar el pelo largo, se va a hacer tatuajes, hombre o mujer. Esos son los naturales. Normalmente es la gente que le gusta más el arte, la escultura, le gusta más la música, el natural. Es más creativo, no razona tanto las cosas y actúa. El oficial no. El oficial todo es teórico, no es tan práctico. El 30% de la humanidad está peleando aquí por quién manda y quién compite. Y un 70% es oscilante. Así está distribuido el planeta, así está programada la mente. Y aquí estamos involucrados en esta tríada donde inconscientemente o subconscientemente nos programa nuestra mente en esta lucha tonta que lo único que está haciendo es crear radicales libres y está creando patologías o enfermedades sin que las personas se den cuenta. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en biocibernética vocal? Primero, entender cuáles son las cartas del juego y cómo se mueve. Las cartas del juego es que programan a unos para llevar el mando y el poder. Tengan o no la razón, así los programaron. A otros para quitarle el poder de una manera infiltrada, clandestina, y un 70% para ser oscilantes. obedientes, muertos de miedo. Si le echamos una mirada al planeta, es igual. ¿Cómo están los países? 30% están peleándose y un 70% muertos de miedo, oscilantes, recibiendo migajas de estos dos que se están peleando. Ah, sí. Pero si yo me meto en un solo país, voy a ver lo mismo. Quienes gobiernan el país por un periodo de tiempo son oficiales y los otros que son los naturales. Pasa el sexenio en el caso de México o cuatrienio en el caso de Estados Unidos. Si gana el partido contrario, ¿qué actitudes o qué acciones lleva a cabo el que perdió? Las mismas que criticaba. Como que se muerden la lengua, ¿no? Sí. O sea, la mente está programada de la misma manera, nomás que cambió tu posición. Bueno, algunas personas son programadas oficial, otras serán natural oficial, otras natural. ¿Quiénes son los natural? El hijo segundo que se alía con mamá o papá natural. Y aquí hay variables. Te pongo mi ejemplo. Yo nazco hijo tercero de 4 varones seguidos, que nos llevamos 1 año y medio a 2 años cada uno. Pero en mi casa, que crecí en un rancho, mamá es la que estaba siempre. A mamá la agarra el hijo primero, que es su fiel espejo. El hijo segundo agarra a papá, que la mayoría del tiempo estaba ausente, porque viajaba, su trabajo era estar en un camión de pasaje,
que nada más llegaba un día a la semana a la casa y casi siempre estaba ausente. Entonces el segundo se alió con papá, que papá era natural con un poco de oscilancia. Entonces, ¿quién mandaba? Mandaba mamá, No, como sigue ajá. mandando mamá, aunque tenga 98 años, sigue mandando. Ok. El segundo se convierte en natural con algo de oscilante por la alianza con papá. Nazco yo oscilante y me alío con el abuelito que era natural, natural. En el caso mío, ahí estaba el abuelo, Mm, competidor de mamá. Todo el tiempo le daba la contra a mamá. Yo me acuerdo del abuelo que siempre andaba discutiendo por cualquier tontera con mamá. Y yo me alío con el abuelo. Entonces voy creciendo y yo voy repitiendo las conductas del abuelo. Así, copié exactamente sus conductas. Cuando conozco biocibernética vocal en el 80, me van cayendo los 20 y digo, bueno, yo estoy viviendo la vida del abuelo porque estoy repitiendo cómo él se comportaba, pero no es mi vida. Fue ujú, cuando conocí biocibernética vocal y entendí que hay un juego aquí que de acuerdo al momento, el lugar, yo puedo comportarme como un oficial consciente que escucha al natural. Mucho de lo que tiene el natural es bueno, es creativo, entonces tiene buenas ideas, entonces vamos a escucharlo y no lo voy a rechazar y lo alío a mí para que sea mi asesor, que me asesore para que yo continúe mentalizando o dirigiendo mi organización, ya sea familia, ya sea trabajo, ya sea en la sociedad. Si yo tengo algo más de natural, pues voy a llamar aparte al oficial y le voy a sugerir y proponer para que me escuche. Porque si yo a un oficial en público, delante de los demás, le digo que está equivocado y le digo, debes de hacer tal cosa o tienes que hacer tal cosa, el oficial ya no me está escuchando, está pensando cómo rebatirme, cómo sacar argumentos de que él sabe más que yo y ya me rechaza y me va a dejar en ridículo delante de los demás. Entonces el oficial no le gusta que le ordene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo llamo a solas, le sugiero y le propongo. ¿Qué sugerir y proponer? Es, ¿qué te parece si si lo hacemos esto. hacemos de esta manera? Porque así es como me salen mejor. Quizás en ese momento el oficial te va a decir que no. Van a pasar 2, 3 días, viene y te va a dar la orden con lo que tú le propusiste. Aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? No quién ordena a quién, sino que yo haga como a mí me gusta hacer. Te puedo poner un ejemplo muy, muy sencillo. La comida. A mí me gusta mucho las lentejas. Hay Ujú. un guiso, quizás tú lo hayas comido, que se llama potaje de lentejas. ¿Sí lo has comido? No, 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 casi siempre las hacemos así como en caldo aquí, o en caldo como con carnes frías y chipotle. No, no es como muy así, Bueno, como el que muy yo usado. conozco lleva verduras. Le Ujú. puedes poner pollo, le puedes poner cerdo, res casi nunca, pero bueno. Esa mezcolanza a mí me gusta mucho, pero si yo le, vamos a suponer que mi mujer sea la que destina y manda en la cocina y ella dice que se va a hacer. Si yo le digo, hoy vas a cocinar potaje de lentejas, pero ella es la que manda. Es decir, no, y saca sus argumentos y yo me voy a quedar con las ganas. Entonces yo voy a comer el puchero que hizo que a mí no me gusta y me va a hacer daño porque no me gusta y me lo como por obligación porque ella tiene el mando. Ujú. Pero si yo la llamo a solas, que no escuchen mis hijos y le sugiero y le propongo,
hacer potaje de lentejas. No lo va a hacer ese día, pero 2 o 3 días después sí. Entonces voy a comer a gusto el potaje de lentejas. O sea, Ujú, ese ejemplo sencillito aplica para cualquier otra actividad. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que yo viva en armonía con el oficial, aunque yo sea natural. Y si ujú, soy oficial, voy a llamar aparte, detecto quién es natural, lo llamo aparte y hablo con él y le digo, cuando quieras decirme algo en lo que yo no tenga la razón, dímelo a solas, pero propónmelo. No me ordenes, sugiéremelo, porque así es como yo lo acepto mejor, para que haya un entendimiento entre estos dos que tienen iniciativa y dejen de pelear y que sepan que hay un periodo de tiempo donde yo mentalizo y el otro asesora. Para que ujú, mis hijos, acá en el triángulo interno, dice, animando, mis hijos están animando o programando su mente, se den cuenta que en este barco hay un capitán que manda y un asesor o asesora. Los primeros 7 años, ¿quién debe de dirigir a los hijos? Mamá, por su capacidad natural, su propia naturaleza de intuir las cosas. Mamá no necesita pensar. Para que ese bebé de 1 año, 2, 3, le transmita lo que siente. Y con sus actos es como va a estar dirigiendo, asesorado en secreto por papá. De 7 a 14 más o menos, papá va a dirigir mentalizando con la asesoría en secreto de mamá. ¿Por qué de los 7? Porque es cuando el muchacho o la hija ya tiene suficiente oxígeno en las neuronas para obedecer y someterse a una disciplina. Vivimos en una sociedad donde si no nos disciplinamos, la oficialidad social le va a cobrar, o sea, va a pagar la multa de no cumplir con unas leyes de la sociedad impuesta, nos guste o no. Entonces necesitamos que nuestros hijos sepan cumplir con una disciplina, pero de manera consciente, que sepan por un periodo de tiempo mientras se hacen adultos. Más o menos entre los 13, 12 ahora, comienza nuestro sistema hormonal sexual a activarse y la energía más poderosa que existe en los seres humanos es la sexual. Cuando el niño o el adolescente a los 12, 13 empieza a menstruar la muchachita o el varón, a tener apetito sexual y empieza a masturbarse, es cuando se envalentonan y es cuando se pueden perder. Ahí es donde debe de haber armonía entre papá y mamá para tomar de común acuerdo la decisión de cómo asesorarlos y guiarlos y decirles, si tú quieres mandar en tu vida, necesitas económicamente ser independiente para que mandes. Mientras no tengas esa independencia, vas a someterte a las leyes de tu hogar. ¿Qué es lo que va a hacer esa muchacha, ese muchachito? Pues si está estudiando, va a procurar empezar a ganar su dinerito para que cuando cumplan los 18 ya sea solvente y si quiere, pone su va, espacio. Y si no quiere, puede seguir viviendo en la casa, pero obedeciendo las normas. ¿Cuánto tiempo? Hasta donde quiera. Lo más seguro es que a los 21 ya ponga su departamento, por pequeño que sea, para vivir su adultez. ¿Qué es adulto? El que adultera. Adultera las normas que recibió desde los primeros años. Esta es la manera más saludable en la que podemos vivir. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta agenda. La siguiente ujú. vez vamos a platicar un poco más acerca de la dinámica grupal para que tengas estos 2 semanas de estar aplicando esta teoría. Ok, Hay una diferencia entre entender y comprender. va, Entender es teoría. ¿Cuándo lo comprendo? Cuando lo cuando lo practico. practicas.
lo somatizo, lo corporizo. Entonces, la próxima Ujú. vez que nos veamos, vamos a ocupar algo de tiempo para que nos platiques cómo estás observando y cómo te estás comportando con los que sean oficiales en tu entorno, ya sea en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades, para que empieces a cambiar tu manera de hablar ante un oficial, un natural. Ahora, al oscilante, a ese sí, no le sugieras porque no tiene iniciativa. El 70% o más de la población tiene algo de oscilante. O es oscilante oscilante, o es oscilante oficial, o oscilante natural. De Ok. esas combinaciones vamos a hablar en 2 semanas. Pero sí Bueno. empezar a observar cómo está mi entorno, cómo soy yo, y empezar a aplicar estas leyes o este juego de una manera consciente, no inconsciente. Al oficial no lo voy a patear, no voy a estar peleando con él y tampoco al natural. Lo voy a sugerir y proponer. Al natural, ni modo, en esta encarnación, mientras sea oscilante, va a tener que obedecer, porque no tiene iniciativa. Si yo le sugiero, está en pausa, no va a hacer nada. Como dice un personaje de la cultura mexicana, ojo, mucho ojo, si vas a hacer una sociedad, una actividad con un oscilante, Ujú. prepárate, porque no va a hacer las cosas bien y siempre te va a poner pretextos y las va a dejar de hacer, y si las hace a medias. ¿Qué es a medias? De manera mediocre. ¿Ok? Ok. Muy Eh, bien. a ver, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieras comentar? No, pues ya le comenté que ya leí el libro, entonces más o menos sí,